al mediodía. Este domingo se publicó el acuerdo ministerial que fija las remuneraciones mensuales unificadas de los empleados públicos del nivel jerárquico superior. De acuerdo con la tabla del Ministerio de Trabajo de Ecuador, los sueldos se dividen en 10 grados cuyos salarios van de $2.115 a $5.072. ¿Cómo se calculó este ahorro de 200 millones anuales que el gobierno asegura que tendrá con esta medida? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Ministra, ¿nos escucha? ¿Está con su micrófono apagado? Sí. ¿Lo puedo prender? Ahí estamos. Sí, le escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, ministra. Entiendo que esta fijación de las remuneraciones mensuales unificadas corresponde a los servidores y trabajadores de las entidades del sector público, que se incluyen las entidades que conforman el régimen seccional autónomo y las empresas públicas, según lo que detalla el comunicado. ¿Cuál es la diferencia con lo que ya sucedía en el país desde 2008, año en el que pues la norma fijó el techo de los salarios del sector público, ministra? A ver, partimos de dos acuerdos ministeriales y también de dos decretos presidenciales. El mandato constituyente número 2 da la facultad al señor presidente de la República para que establezca la remuneración. Ese es el dato base jurídico que permitió entonces la expedición del decreto presidencial 2015, en la que se estableció que el salario del señor presidente era de $5.656. Allí se emitió entonces la primera escala de los pagos para los funcionarios del sector público mediante el acuerdo ministerial. Es en el 2018 que mediante otro decreto presidencial se fijó en $5.072 y se emitió el siguiente acuerdo ministerial. Los dos decretos tuvieron acuerdos ministeriales pertinentes. ¿Qué es lo que identificó el presidente Daniel Noboa Sim? Nosotros identificamos con el estudio que entregó el Ministerio del Trabajo al señor presidente de que el último decreto presidencial no se cumplía. Y se sacaron todos los salarios que corresponden de acuerdo al NJ. Y nos dimos cuenta que en la suma remunerativa, que son los adicionales que van al sueldo y salario, y que la ley lo permite y está establecido en el artículo 95, pero identificamos que la mayoría de estos valores remunerativos superaban los $5.072. Nosotros pagamos a los funcionarios del sector público más del 40% del presupuesto general del Estado. Se necesitan aproximadamente más de $4.000 millones al año. Solo en contratos ocasionales se paga por parte del Estado $1.221 millones anuales. Entonces, lo primero que dijo el señor presidente, tenemos que hacer cumplir el decreto presidencial y evidentemente el mandato constituyente número 2. Allí nosotros comenzamos a identificar entonces dónde estaban los famosos sueldos dorados. Los sueldos dorados estaban exactamente en la mayoría de las empresas del sector público, que básicamente son 4 empresas del sector estratégico, que son CENEL, son CELEP, CNT y Petroecuador. Este es el problema identificado como problema mayor respecto al incumplimiento del decreto presidencial
y en respeto al mandato constituyente. Ahora, ministra, el comunicado señala que nadie podrá, como usted dijo, ganar igual o más que el presidente. Sin embargo, el artículo 3 del acuerdo señala que el presidente podrá suscribir un acto administrativo para que funcionarios de interés público puedan recibir una remuneración superior a la categoría 10 bajo la aprobación del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas. Es decir, entonces, ministra, que todavía podría haber funcionarios que ganen más que el presidente, pero esto quedaría a discreción del primer mandatario, ¿así es? El primer mandatario, frente a la situación de inseguridad que nosotros vivimos en el Estado ecuatoriano, tiene la facultad para tener asesores que considere pertinente en el área de seguridad, y de igual manera en las empresas del sector estratégico también lo permite el mandato constituyente. Hay un mandato constituyente que permite la contratación a través de contratos especiales para personas que tienen una formación académica que nosotros no la encontramos en el Estado ecuatoriano. Entonces, el presidente tiene esa discrecionalidad para casos puntuales, pero no es el común. Ya, entonces, ¿todavía podrían existir sueldos dorados, o es que el gobierno está consciente de que hay ciertos cargos en el Estado que requieren de un sueldo competitivo con el mercado laboral privado? Porque, ministra, sí hay que analizar esto con mayor profundidad. Hay cargos que requieren de un grado superior de experiencia y conocimiento, como ser gerente, por ejemplo, de una telefónica. ¿Puede el Estado competir con un sueldo de menos de $5,000 para cargos que son mucho mejor pagados en el sector privado, por ejemplo? Mire, yo estoy de acuerdo con lo que usted señala. A mí me parece que, por ejemplo, el señor presidente del Ecuador debe tener un sueldo superior al que se ha establecido en el decreto presidencial. Por supuesto que sí. También estoy de acuerdo que un juez de la Corte Constitucional no solamente que tenga un extraordinario sueldo porque su dedicación, dice la norma, es de exclusividad, sino que también tenga un seguro de vida de exclusividad. También estoy de acuerdo que la señora fiscal general del Estado tenga un sueldo que represente a las altísimas funciones que ella tiene, y también un seguro especial. Eso existe en muchos otros países. Pero la crisis económica que vive el Ecuador, el tema de inseguridad por el cual estamos atravesando, nos ubicó a todos, en especial al señor presidente, que era necesario finalmente poner un freno al tema de los sueldos dorados, que vienen estando en la mira del sector periodístico y de toda la ciudadanía desde hace mucho tiempo atrás. Le estoy señalando que nosotros solo, en contratos ocasionales, de acuerdo a lo que establece el ALOC, porque esa es la modalidad de contratación allí, se pagan $1,221 millones. ¿Y sabe lo que ha sucedido? Que los contratos ocasionales no respetan la temporalidad. Y estos contratos ocasionales que plantea la LOCE se convirtieron en muchísimos casos en contratos indefinidos. Ahora, ministra, usted ha mencionado que esta medida va a significar un ahorro de más de $200 millones anuales, que el Estado, como usted ha mencionado, pues lo requiere, ¿no? ¿Cómo se calculó este ahorro? ¿Cuántos empleados públicos estaban recibiendo un mayor sueldo del que correspondía a su categoría? Mire, hay aproximadamente más de 50,000 personas del sector público que tienen sueldos por encima de los $5,000. Más de 50,000. Funcionarios públicos más o menos del sector público, lo que se llaman los servidores públicos, son más o menos 500,000 personas. Nosotros lo que hicimos fue la suma de lo que significa el correspondiente sueldo que debe recibir de acuerdo a la categoría laboral que debe cumplir y que no la están cumpliendo. Porque si es un funcionario NJ de nivel 3, de nivel 4, sin embargo, el sueldo supera los 5,072 cuando su sueldo es de apenas $2,300 o $2,500. Allí encuentra usted una diferencia en un caso específico, pero si usted suma todos los casos bajo la media que para nosotros
fue parte del estudio técnico económico, nos encontramos que la cifra llega a 20 millones de dólares mensuales. Ahora, a través de redes sociales se conoció que algunos sueldos con los que el gobierno estaba haciendo el cálculo de este ahorro realmente no representaban el salario mensual, sino un acumulado de sueldos impagos. En la entrevista que usted tuvo con Teleamazonas se conoció el caso, por ejemplo, del salario de un odontólogo de Selec, el cual se presentó como un salario de $12,000, pero en realidad, según las denuncias ciudadanas, era un cálculo de sueldos atrasados. ¿El gobierno tomó cifras del acumulado de salarios anuales como si fueran mensuales? ¿Hay un error ahí o qué es lo que pasó? A ver, el ministerio no emitió ese tipo de cálculo. Ese tipo de cálculos, al que usted llama cálculo, es una información pública. Lo que sucedió es que en el mes de diciembre, cuando hubieron esos condensados, salió públicamente lo que habían recibido en el mes de noviembre o lo que habían recibido en otros meses. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, de 12,000, de 16,000 o de 18,000 dólares que tenían acumulados? Y cuando cogen la remuneración acumulada en el mes de octubre, en el mes de noviembre, ¿qué remuneración cogen? La de 12,000 y la de 16,000 dólares. ¿Y sabe qué hacen con ese tipo de remuneración? Es la que utilizan para un despido intempestivo. Es decir, los salarios en el informe técnico, como el ejemplo que tomó en Teleamazonas, ¿sí son cálculos mensuales o anuales? Porque en el caso del odontólogo que yo le mencionaba, que usted dijo en Teleamazonas, no tendría un sueldo de 12,000, sino un sueldo de $1,200 mensuales. A ver, yo no le voy a quitar los 2 ceros. Yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente. No le voy a quitar los 2 ceros porque ahí da 1,200. Lo que le estoy diciendo es que acumularon salarios y los cogieron, los recibieron en el mes de noviembre o en el mes de octubre o en el mes de diciembre. ¿Sabe lo que dice la ley respecto a cómo se tiene que calcular un despido intempestivo cuando tienen contratos colectivos o cuando no lo tuviesen? En las empresas que tienen contratos colectivos, que se liquida con la última remuneración. ¿Y cuál es la última remuneración allí? Pero no correspondería a un cálculo, a un caso de sueldo dorado, sino específicamente sino a un recurso que se utilizó de manera corrupta para darle una indemnización mayor. Sí, pero yo no entro a polemizar de manera individual con los trabajadores porque ese no es el papel de la ministra de Trabajo. No, yo le entiendo, ministra, pero para aclarar unas cifras que estaban rodando en redes sociales como que no eran ciertas. ¿Vale la pena? Creo no, que lo a ver. Las cifras son ciertas porque son públicas. Si el trabajador decidió acumular su remuneración y en el mes de octubre decidió tomar 12,000 dólares, 16,000 dólares, es una responsabilidad del trabajador, no de la ministra. Así como hay trabajadores que también acumulan las vacaciones y no deciden tomar las vacaciones, que es un tema que va a ser también reglado. ¿Y ahí quién corresponde el que permitió ese tipo de que sucedan ese tipo de cosas también? A las autoridades. Quienes estaban frente a la administración de este tipo de empresas. Yo señalo y concluyo en este análisis con lo siguiente. Fueron tejiendo como una telaraña beneficios que los tomaban para título personal y esos beneficios hoy día se encuentran con un punto final que lo determina el señor presidente. Entonces, esa construcción de este tipo de irregularidades se dieron en épocas anteriores, no a partir del 23 de noviembre que asume la conducción del Estado el presidente Daniel Noboa. Así, y en estas investigaciones que nosotros hemos realizado, que son además observaciones técnicas que realiza el Ministerio de Trabajo y también el Ministerio de Economía y Finanzas, porque en la elaboración del presupuesto general del Estado, que se lo comienza a realizar al finalizar el año, ¿cuál es uno de los principales rubros de mayor impacto? Es justamente lo que se paga en sueldos y salarios en todo el sector público del país. Ministra, entonces, ¿van a empezar a regularizar las vacaciones también en el sector público? No es que se van a regularizar, se les va a pedir que cumplan. Si el trabajador tiene el derecho a gozar de las vacaciones, las debe cumplir y no acumularlas.
Ahora, usted mencionaba sobre los beneficios y los contratos colectivos en las empresas públicas como CENEL, donde un contrato colectivo permitió el pago de remuneraciones adicionales. Es decir, no es que el sueldo sea superior al presidente, al del presidente, sino que existen beneficios que suman las ganancias de ciertos funcionarios en empresas públicas. ¿El acuerdo ministerial regula esto? El acuerdo ministerial no está regulando aún contratos colectivos. Ese será otro acuerdo ministerial que se va a emitir posteriormente. Ok, ministra, nos queda claro. Entonces, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, ministra. No, gracias a usted y espero prontamente estar en una entrevista de manera personal. Esperemos que así sea. Muy amable. Ojalá, gracias. Una buena tarde. Nos acompañó la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.